Algo acaba de cambiar dramáticamente en el estrecho más importante del mundo para el comercio energético global. Y no lo digo con exageración. Lo que ocurrió en las últimas horas en el estrecho de Hormuz representa el punto de inflexión que podría determinar si esta guerra termina en semanas o se convierte en el conflicto más destructivo económicamente que el planeta haya visto en décadas. Estados Unidos destruyó 16 embarcaciones iraníes de colocación de minas cerca del estrecho. 16. En una sola operación militar coordinada. Y la razón es absolutamente aterradora. Inteligencia estadounidense detectó que Irán comenzó a sembrar minas navales en el estrecho de Hormuz. No miles. No cientos. Todavía. Pero ya colocaron algunas decenas según fuentes familiarizadas con los reportes de inteligencia que CNN citó. Y aquí está lo verdaderamente escalofriante. Irán todavía retiene entre 80 y 90% de sus pequeñas embarcaciones y barcos colocadores de minas. Eso significa que tienen capacidad para desplegar cientos, potencialmente miles de minas en ese estrecho si deciden hacerlo. ¿Entienden lo que eso significaría? El 20% del petróleo mundial pasa por ese canal estrecho entre Omán e Irán. 20%. Si Irán logra minarlo efectivamente, no solo cierra el flujo de petróleo. Crea una trampa mortal para cualquier embarcación que intente atravesarlo. Tanqueros. Barcos de carga. Buques de guerra. Cada uno convirtiéndose en objetivo potencial de explosivos submarinos diseñados específicamente para destruir cascos de acero. Por eso Trump lanzó lo que solo puede describirse como una amenaza de aniquilación total. Escribió en Truth Social: si Irán ha colocado minas en el estrecho de Hormuz, y no tenemos reportes de que lo hayan hecho, queremos que las remuevan inmediatamente. Si por cualquier razón se colocaron minas y no son removidas de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán a un nivel nunca visto antes. Nivel nunca visto antes. Dejen que esas palabras penetren por un momento. Esto no es retórica política vacía. Es la promesa explícita de que si Irán continúa minando ese estrecho, Estados Unidos escalará la destrucción a magnitudes que harán que los bombardeos actuales parezcan moderados en comparación. Y para demostrar que no está bromeando, ordenó la destrucción inmediata de esas 16 embarcaciones. Pete Hegseth, secretario de Defensa, fue igualmente directo. Publicó que bajo órdenes de Trump, el Comando Central estadounidense ha estado eliminando embarcaciones inactivas de colocación de minas en el estrecho de Hormuz, aniquilándolas con precisión despiadada. No permitiremos que terroristas mantengan el estrecho de Hormuz como rehén. Aniquilándolas con precisión despiadada. Ese es el lenguaje de guerra total. No de contención. No de disuasión. De eliminación absoluta. El Comando Central estadounidense confirmó posteriormente mediante vídeo que destruyeron múltiples buques navales iraníes incluyendo los 16 colocadores de minas cerca del estrecho. Las imágenes muestran explosiones masivas. Embarcaciones desintegrándose instantáneamente bajo impacto de misiles de precisión. Fuego. Humo. Fragmentos metálicos cayendo al agua. Es demostración de capacidad militar abrumadora. Y mensaje inequívoco a Teherán. Si intentan cerrar Hormuz mediante minas, Estados Unidos destruirá cada embarcación capaz de colocarlas. Y lo hará con velocidad y violencia que no deja espacio para respuesta. Pero aquí está lo que casi nadie está comprendiendo correctamente sobre esta situación. Irán no está minando el estrecho de Hormuz porque sea una estrategia militar brillante. Lo está haciendo porque ya perdió todas las otras opciones. Permítanme explicarles exactamente por qué esto representa desesperación absoluta disfrazada de agresión. Cuando un país con capacidades militares convencionales significativas enfrenta amenaza existencial, primero intenta responder simétricamente. Aviones contra aviones. Barcos contra barcos. Misiles contra misiles. Pero Irán ya no puede hacer eso efectivamente. Israel y Estados Unidos han destruido sistemáticamente la capacidad aérea iraní. Los sistemas de defensa antiaérea han sido neutralizados. Las instalaciones de producción de misiles están en ruinas. La marina convencional ha sido devastada. Entonces Irán recurre a tácticas asimétricas. Drones. Ataques con cohetes contra bases estadounidenses. Misiles balísticos contra objetivos civiles en países del Golfo.
Pero incluso esas tácticas están siendo contrarrestadas cada vez más efectivamente. Los sistemas de defensa aérea estadounidenses, israelíes, sauditas y emiratíes están interceptando la mayoría de proyectiles iraníes. Entonces, ¿qué le queda a Teherán? Minas navales. Son baratas de producir, fáciles de desplegar, increíblemente difíciles de detectar una vez colocadas, y devastadoras en su impacto económico si se usan efectivamente. Una sola mina que destruye un superpetrolero cargado con 2 millones de barriles de crudo crea desastre económico y ambiental catastrófico. El seguro marítimo se dispara instantáneamente. Las compañías navieras se niegan a enviar embarcaciones al área. El comercio se detiene. Es arma de destrucción económica masiva. Y Irán está desesperado por crear cualquier ventaja que pueda. Pero hay un problema fundamental con esta estrategia que Teherán parece no haber considerado completamente. Minar el estrecho de Hormuz no solo daña a Estados Unidos o Israel. Daña a todo el planeta, incluyendo a los pocos aliados que Irán todavía tiene. China importa cantidades masivas de petróleo que pasa por Hormuz. India también. Pakistán. Bangladesh. Japón. Corea del Sur. Si ese estrecho se cierra completamente, esos países enfrentan crisis energéticas devastadoras que podrían colapsar economías enteras. Y adivinen qué. Ninguno de esos países va a culpar a Estados Unidos por la crisis. Van a culpar a Irán por crear el desastre. Beijing ya está furioso porque perdió acceso a petróleo iraní barato. Si Irán además cierra el flujo de petróleo del Golfo que China necesita desesperadamente, la paciencia china con Teherán se agotará completamente. Rusia enfrenta cálculo similar. Moscú proporciona inteligencia a Irán sobre ubicaciones de fuerzas estadounidenses. Pero si las acciones iraníes desestabilizan mercados energéticos globales tanto que perjudican exportaciones rusas de petróleo y gas, esa cooperación terminará abruptamente. Irán está jugando una carta que lo aísla aún más de los pocos socios que le quedan. Es suicidio diplomático disfrazado de táctica militar. Y Estados Unidos lo sabe perfectamente. Por eso la respuesta fue tan rápida y tan brutal. 16 embarcaciones destruidas antes de que pudieran desplegar carga completa de minas. Mensaje enviado a toda la flota iraní de pequeñas embarcaciones que todavía existe. Si se acercan a Hormuz con intención de minar, serán destruidos instantáneamente. Trump además agregó algo fascinante a su declaración. Dijo que están usando la misma tecnología y capacidades de misiles desplegadas contra narcotraficantes para eliminar permanentemente cualquier bote o barco que intente minar el estrecho de Hormuz. Serán tratados rápida y violentamente. Esa referencia a narcotraficantes no es casual. Es conexión directa con operaciones recientes donde Estados Unidos ha estado usando drones armados y misiles de precisión para destruir embarcaciones de cárteles en el Pacífico y Caribe. Operaciones que han sido brutalmente efectivas. Lanchas rápidas obliteradas en cuestión de segundos. Sin advertencia. Sin negociación. Solo destrucción instantánea. Y ahora están aplicando exactamente esa doctrina contra Irán. Si una embarcación iraní se identifica como amenaza potencial para minar Hormuz, no habrá comunicación diplomática. No habrá advertencias previas. Solo misiles entrantes a velocidades supersónicas. Es cambio doctrinal significativo. Estados Unidos está tratando embarcaciones militares iraníes exactamente como trata a narcotraficantes. Como criminales que deben ser eliminados sumariamente sin proceso. Eso degrada aún más el estatus de Irán de actor estatal legítimo a organización criminal internacional. Pero déjenme contarles algo que apareció en reportes posteriores y que revela cuán cerca estamos del verdadero desastre. 3 buques mercantes fueron atacados en el Golfo por proyectiles no identificados apenas horas después de que Estados Unidos destruyera esas 16 embarcaciones iraníes. 3 barcos. Banderas de Tailandia, Japón y Islas Marshall. Uno de los barcos sufrió incendio tan severo que la tripulación tuvo que evacuar. Un tercero fue impactado a 50 millas de la costa de Emiratos Árabes Unidos. Eso eleva el número total de embarcaciones atacadas desde que comenzó la guerra a 14. 14 buques mercantes. Transportando carga comercial. Tripulaciones civiles.
atacados por proyectiles que nadie está reclamando responsabilidad oficialmente, pero que obviamente provienen de fuerzas iraníes o sus praxis. Es guerra contra comercio marítimo civil. Violación flagrante de leyes internacionales que gobiernan conflictos armados. Y cada ataque empuja más compañías navieras a declarar el Golfo Pérsico zona prohibida para sus flotas. Las consecuencias económicas ya son catastróficas. Petróleo disparándose a $115 el barril el lunes. Bajó a 87 el miércoles, pero eso sigue siendo monumentalmente más alto que los 65 previos a la guerra. Los costos de seguro marítimo en el Medio Oriente alcanzaron niveles récord. Proveedores principales de riesgo de guerra marina cancelaron cobertura para embarcaciones operando en el Golfo Pérsico. Eso significa que incluso si una compañía naviera quisiera enviar un tanquero a través de Hormuz, literalmente no puede obtener seguro para hacerlo. Sin seguro, ningún banco financiará el viaje. Ninguna compañía petrolera contratará el transporte. El comercio simplemente se detiene. Y mientras el comercio se detiene, economías que dependen de ese flujo energético comienzan a tambalearse. Indonesia, Pakistán, Bangladesh. Países con cientos de millones de habitantes que dependen de importaciones de gas natural licuado del Golfo. Analistas de Energy Aspects dijeron explícitamente que estos países están recurriendo a reservas que solo durarán unas pocas semanas. Después de eso, apagones. Escasez de combustible. Crisis económicas que podrían desestabilizar gobiernos. Y Estados Unidos no tiene capacidad de producción para compensar el déficit global de petróleo y gas del Medio Oriente. Livia Gayarati, jefa de gas global en Energy Aspects, dijo: la mayoría de compradores asiáticos están recurriendo a almacenamiento, cambio de combustible y cierto recorte de demanda industrial para compensar GNL perdido. Traducción: están quemando reservas estratégicas, cambiando a combustibles más sucios y contaminantes, y cerrando fábricas porque no hay suficiente energía. Eso es colapso económico en cámara lenta. Y cada día que Hormuz permanece cerrado, el colapso se acelera. Por eso la decisión de Trump de destruir esos 16 barcos fue absolutamente crítica. No fue solo respuesta táctica a amenaza militar inmediata. Fue intento de evitar que Irán cierre completamente el estrecho mediante campo minado masivo que tomaría meses despejar incluso después de que termine la guerra. Porque aquí está lo que muy pocas personas comprenden sobre minas navales. Son arma que continúa matando mucho después de que termine el conflicto. Durante la Guerra del Golfo en 1991, Irak sembró aproximadamente 1000 minas en aguas cuvaitíes. Tomó casi 2 años despejar todas. 2 años de operaciones peligrosas de limpieza. Buzos arriesgando vidas. Drones submarinos buscando explosivos. Detonaciones controladas. Y eso fue con 1000 minas. Si Irán despliega varios miles en Hormuz antes de que Estados Unidos pueda detenerlos, estamos hablando de años potencialmente antes de que el estrecho sea completamente seguro nuevamente. Años durante los cuales el comercio energético global operaría bajo restricciones severas. Precios permanentemente elevados. Economías ajustándose a nueva realidad donde 20% del petróleo mundial simplemente no está disponible. Es pesadilla económica de proporciones históricas. Por eso Trump amenazó un nivel nunca visto antes de consecuencias militares. No es hipérbole. Es reconocimiento de que si Irán logra minar efectivamente ese estrecho, Estados Unidos podría verse forzado a escalar a niveles de destrucción que actualmente están evitando. Ataques contra infraestructura civil a escala masiva. Bloqueo naval total de costa iraní. Potencialmente incluso el uso de armas que Washington normalmente consideraría demasiado destructivas. Es escalada hacia guerra total que nadie realmente quiere. Pero que Irán está forzando mediante sus acciones desesperadas. Mientras tanto, la situación humanitaria continúa deteriorándose catastróficamente. El embajador iraní ante la ONU, Amir Said Iravani, declaró ante reporteros que 9.669 sitios civiles han sido destruidos. Casi 8.000 hogares residenciales. Centros comerciales. Instalaciones médicas y farmacéuticas. Escuelas e instituciones educativas. Dijo que las cifras están aumentando cada día, mientras los ataques continúan en ciudades iraníes.
Además reportó ataques pesados contra instalaciones de almacenamiento de combustible en Teherán y otras ciudades las noches del 5 y 7 de marzo. Esos ataques liberaron grandes cantidades de contaminantes peligrosos y tóxicos a la atmósfera. Lluvia en la mañana del 8 de marzo dispersó los contaminantes mediante precipitación altamente ácida, aumentando riesgo de daño respiratorio y contaminación ambiental. Centros médicos en Teherán fueron puestos en alerta alta. Residentes fueron aconsejados permanecer en interiores. Es desastre ambiental además de humanitario. Productos químicos tóxicos flotando sobre ciudad de millones. Lluvia ácida cayendo sobre vecindarios civiles. Hospitales abrumados tratando víctimas de exposición química además de heridas de guerra. Y mientras esto ocurre, el Pentágono actualizó sus propias cifras de bajas. 140 soldados estadounidenses han resultado heridos por ataques con misiles y drones iraníes. 8 de esas lesiones fueron consideradas severas. La mayoría descritas como menores. Vocero del Pentágono Sean Parnell dijo que muchas lesiones ocurrieron en bases estadounidenses en países vecinos a Irán. 7 soldados estadounidenses han muerto según cifras oficiales. Autoridades de salud iraníes y libanesas reportan más de 1.200 muertos en Irán, 580 en Líbano y 12 en Israel. Son números devastadores. Y están aumentando diariamente. Cada ataque genera represalia. Cada represalia genera escalación adicional. La espiral de violencia se acelera sin señales claras de cuándo o cómo terminará. Y en medio de todo esto, el Senado estadounidense está comenzando a hacer preguntas incómodas. Senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, criticó duramente la administración Trump después de recibir briefing clasificado sobre la guerra. Escribió en redes sociales que funcionarios le dijeron que destruir el programa nuclear iraní y cambio de régimen no están entre los objetivos declarados de guerra. Dijo que briefings se enfocaron principalmente en cómo militar estadounidense está destruyendo montones de misiles y fábricas de botes y drones. Murphy argumentó que funcionarios no pudieron explicar que previene a Irán de reconstruir esas capacidades. Además criticó lo que describió como falta de planificación para reabrir el estrecho de Hormuz. Advirtió que la situación podría convertirse en guerra interminable. Murphy dijo textualmente, no tenían plan. No puedo entrar en más detalles sobre cómo Irán obstruye el estrecho, pero basta decir que ahora mismo no saben cómo reabrirlo de manera segura. Lo cual es imperdonable porque esta parte del desastre era 100% previsible. Eso es acusación devastadora viniendo de senador que recibió briefing clasificado de más alto nivel. Está diciendo esencialmente que administración Trump lanzó guerra contra Irán sin plan viable para uno de los componentes más críticos, asegurar que flujo de energía global pueda restablecerse después. Otros demócratas del Senado plantearon preocupaciones similares, diciendo que administración no ha delineado objetivos claros, urgiendo mayor transparencia pública. Es presión política interna que podría complicar capacidad de Trump para sostener operaciones militares prolongadas, especialmente si precios de gasolina continúan subiendo en Estados Unidos. Si economía estadounidense comienza a sufrir debido a shock energético global. Si bajas estadounidenses continúan aumentando. En algún momento, apoyo público comenzará a erosionarse. Congreso comenzará a cuestionar más agresivamente. Presión política para terminar guerra aumentará dramáticamente. Y Irán lo sabe. Por eso está tratando desesperadamente de prolongar conflicto. Espera que Trump eventualmente enfrente presión política doméstica que lo fuerce a negociar. Pero hay problema fundamental con esa estrategia. Trump no es Biden. No es Obama. No es ningún presidente reciente que Irán haya enfrentado. Ha demostrado repetidamente que está dispuesto a escalar violencia mucho más allá de lo que predecesores considerarían aceptable. Capturó a Maduro. Bombardeó instalaciones nucleares iraníes. Está destruyendo sistemáticamente capacidades militares iraníes. Y ahora destruyó 16 embarcaciones iraníes en operación preventiva para evitar que minen Hormuz. Cada acción demuestra que está dispuesto a usar fuerza masiva para lograr objetivos estratégicos. Irán está apostando a que Trump retrocederá ante presión política. Pero todas las evidencias sugieren que escalará aún más si se siente presionado.
Es juego de gallos entre líder autoritario que no puede permitirse perder sin arriesgar colapso completo de su régimen, y presidente populista que ha hecho de proyectar fuerza el elemento central de su política exterior. Ninguno puede retroceder fácilmente. Ambos tienen incentivos para continuar escalando. Y en el medio están millones de civiles inocentes. Marineros en buques mercantes. Trabajadores en refinerías. Familias en Teherán y Beirut. Todos pagando precio por confrontación geopolítica que ninguno eligió. Mientras escribo esto, reportes indican que Israel lanzó nueva oleada de ataques sobre Teherán y suburbios de Beirut. Kuwait interceptó 8 drones iraníes. Arabia Saudita destruyó 5 drones más apuntando a campo petrolero Saiba. Los ataques continúan. Las represalias continúan. El estrecho de Hormuz permanece efectivamente cerrado. Y 16 embarcaciones iraníes yacen en el fondo del Golfo Pérsico como recordatorio brutal de que sucede cuando se cruzan líneas rojas que Estados Unidos ha trazado. La pregunta que nadie puede responder es simple pero aterradora. ¿Cuánto más puede escalar esto antes de que algo rompa irreparablemente? Déjenme llevarlos más profundo en las implicaciones estratégicas de lo que acabamos de presenciar con la destrucción de esas 16 embarcaciones. Porque hay capas en esta operación militar que revelan exactamente cómo está pensando Washington sobre el endgame de esta guerra. Primero, el timing fue perfecto desde perspectiva operacional. Estados Unidos esperó hasta que inteligencia confirmó que Irán comenzó a sembrar minas. No actuaron basándose en especulación o amenazas vagas. Esperaron evidencia concreta. Y entonces golpearon con fuerza abrumadora antes de que Irán pudiera desplegar número significativo de explosivos. Es doctrina de acción preventiva ejecutada con precisión quirúrgica. Identificar amenaza emergente. Eliminar capacidad del enemigo para ejecutarla antes de que se materialice completamente. Segundo, la elección de destruir embarcaciones inactivas es particularmente reveladora. Estas no eran naves en misión activa de combate. Estaban fondeadas. Inactivas. Estados Unidos básicamente dijo, no nos importa si están actualmente en operación o no. Si tienen capacidad de minar Hormuz, dejan de existir. Es mensaje a toda la flota iraní de pequeñas embarcaciones. Su mera existencia ahora las convierte en objetivos legítimos. Tercero, la velocidad de ejecución demuestra que Estados Unidos tiene vigilancia en tiempo real de prácticamente todo movimiento naval iraní en el Golfo. Para identificar, rastrear y destruir 16 objetivos distintos en operación coordinada requiere inteligencia, vigilancia y reconocimiento de nivel extraordinario. Significa que drones, satélites, interceptaciones de comunicaciones, posiblemente incluso agentes humanos dentro del aparato militar iraní. Todo trabajando en conjunto para proporcionar imágenes operacionales completas. Irán ya no puede mover activos militares sin que Washington lo sepa instantáneamente. Es pérdida de sigilo operacional que hace casi imposible ejecutar operaciones militares efectivas. Cuarto, Trump vinculando esto explícitamente con tácticas antinarcóticos es degradación deliberada de estatus de Irán. No los está tratando como adversario militar legítimo merecedor de cierto nivel de respeto bajo leyes de guerra. Los está categorizando como organización criminal transnacional que debe ser eliminada mediante mismo tipo de operaciones que se usan contra cárteles de drogas. Es cambio psicológico y legal significativo. Prepara terreno para tácticas aún más agresivas que normalmente estarían fuera de límites contra actor estatal reconocido. Quinto, la ausencia de cualquier esfuerzo diplomático serio antes de destruir esas embarcaciones revela que Washington ya decidió que negociación con este régimen iraní es inútil. No hubo llamadas de emergencia. No hubo reuniones de último minuto. Solo detección de amenaza seguida de eliminación inmediata. Ese enfoque de guerra total que no deja espacio para diplomacia hasta que Irán esté completamente derrotado o acepte rendición incondicional. Ahora hablemos de algo que casi nadie está discutiendo pero que es absolutamente crítico para entender hacia dónde va esto. La Marina estadounidense todavía no ha escoltado ni un solo petrolero a través del estrecho de Hormuz. La secretaria de prensa de la Casa Blanca Caroline Leavitt confirmó explícitamente, puedo confirmar que la Marina estadounidense no ha escoltado un tanquero o embarcación en este momento. Esto vino después de que el secretario de Energía Chris Wright publicara, y luego eliminara,
que activos navales habían escoltado petróleo a través del estrecho. Ese tuit eliminado es increíblemente revelador. Sugiere que hay debate interno dentro de administración sobre si comenzar escolta naval de tanqueros. Wright aparentemente pensó que ya había comenzado. Pero Casa Blanca lo corrigió inmediatamente. ¿Por qué es esto tan significativo? Porque si Estados Unidos comienza a escoltar petroleros, está esencialmente garantizando con poder militar completo que el comercio continuará. Cualquier ataque contra tanquero escoltado es ataque directo contra marina estadounidense, lo que desencadenaría represalia masiva inmediata. Es escalation mayor. Y administración Trump claramente todavía no decidió si quiere cruzar ese umbral. Por un lado, escoltar tanqueros demostraría compromiso absoluto con mantener flujo energético. Tranquilizaría mercados. Potencialmente reduciría precios de petróleo. Por otro lado, convertiría cada tránsito de tanquero en potencial punto de ignición para escalation mayor. Un solo ataque exitoso contra convoy escoltado requeriría respuesta estadounidense tan masiva que podría expandir guerra dramáticamente. La indecisión sobre este punto revela que incluso dentro de administración agresiva como la de Trump, hay comprensión de que ciertas escalaciones son irreversibles. Una vez que comienzas a escoltar tanqueros, no puedes retroceder sin parecer débil. Estás comprometido a defender cada convoy sin importar el costo. Y costo podría ser astronómico si Irán decide lanzar ataques suicidas masivos contra convoys. Mientras tanto, la situación en Líbano continúa deteriorándose paralelamente. Autoridades libanesas reportaron que al menos 397 personas han sido asesinadas en guerra hasta ahora. Ataques israelíes en ciudades de Tiro y Sidón mataron al menos 7 personas e hirieron docenas más solo en un día. Naciones Unidas expresó preocupación por crisis humanitaria que se desarrolla en Líbano, país que ya enfrentaba dificultades económicas severas antes de guerra. ONU reveló que al menos 667.000 personas fueron desplazadas internamente por ataques israelíes. 667.000.